¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Iván Teomichi Solís, soy el director del Instituto Municipal de la Juventud de Yauquemecan. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una gran sorpresa para todos quienes nos siguen desde casa. Nos acompaña Javier Fragoso, él es cantante de ópera náhuatl. Bienvenido, Javier, a tu casa, Yauquemecan. Gracias por venir a deleitarnos el día de hoy con tu presencia, con tu música. Y bueno, pues antes que nada, antes de empezar tu presentación, quiero hacerte algunas preguntas para que la gente vaya entendiendo de lo que se trata el día de hoy, qué es lo que nos vas a presentar. Bueno, pues para empezar, quisiera preguntarte, ¿quién es Javier Fragoso y a qué te dedicas? Bueno, pues mi nombre es Javier Ignacio Fragoso, soy un tlaxcala muy orgulloso de sus raíces, de sus culturas, de sus tradiciones y alguien muy interesado en fortalecer los vínculos que tenemos con nuestra cultura materna, no solamente del lado náhuatl, sino también del lado hispano, porque somos esa rica mezcla, ese resultado de un mestizaje en donde este conjunto de costumbres, tradiciones y conocimientos nos dan una identidad propia y única. Y bueno, pues yo tengo una asociación civil que se llama Ars Cantate y nos dedicamos a promover y difundir el arte como una herramienta para el desarrollo integral del ser humano. Excelente, pues muchas gracias por venir. Talento tlaxcalteca, 100% tlaxcalteca. El día de hoy nos vas a deleitar con algunas melodías, con algunas canciones de ópera. Nosotros vamos a estar interactuando. Quieren mandar sus saludos ahorita por Facebook. Si alguien conoce a Javier también, adelante, estaremos interactuando con todos ustedes. Y bueno, Javier, cuéntanos cómo nace el amor hacia la ópera. En Tlaxcala, pues lamentablemente no es muy apoyado este tema, el de la ópera, ¿no? ¿Cómo es que nace en ti el amor por la ópera y hace qué tiempo ya te dedicas a esto? Bien, pues cuando yo tenía 5 años, estaba viendo la televisión de Tlaxcala y repetían los programas del Canal 22. En ese tiempo recuerdo que hicieron la presentación de La Flauta Mágica en una versión de títeres del Teatro de Praga. Yo estaba planchando, estaba ayudando a mi mamá a planchar y me encantó. Yo recuerdo que me encantó, me quedé realmente fascinado con esa presentación. Y bueno, también hay que considerar que pues la tradición de la familia es muy musical. Son melómanos, entonces pues se escuchaba Jorge Negrete, Pedro Infante, Pedro Vargas, etc. Y descubrí un cantante que me maravilló, que fue José Mujica. Y me llamó mucho la atención. Entonces yo desde niño quería ser artista, no sé qué tipo de artista, no sabía todavía, pero sí sabía que yo quería ser artista. Entonces me puse a investigar, me puse a estudiar y descubrí que la más larga y la más pesada de las carreras artísticas es la música, además de ser la más completa. En la música, bueno, pues especialmente en el canto, pues encuentras, además de la disciplina de música, pues encuentras el teatro, encuentras la literatura y en la ópera encuentras ese conjunto de artes que es en un todo. Entonces lo tiene todo, ¿no? La ópera lo tiene todo, tiene teatro, tiene danza, tiene ballet, tiene arquitectura con las escenografías, tiene literatura con los libretos, con las letras. La cinematografía se ha venido a involucrar a la ópera, lo tiene todo. Hay que considerar que la música está llena de ciencia, ¿no? O sea, las leyes físicas de acústica, la de los materiales, la resonancia, la química y la física de los materiales con que se hacen los instrumentos, del mismo cuerpo al cantar, influyen para el sonido, ¿no? Y bueno, cabe mencionar, no recuerdo qué escritor decía que todas las artes ascienden al cielo, pero la música desciende de él. Cabe mencionar que la música es el único arte, o la única arte, que se menciona en los libros sagrados.
ya sea en el Islam, en el judaísmo, en el hinduismo, en el cristianismo, en todas las religiones con ismo, se menciona la música. No se mencionan los cuadros celestiales o el teatro celestial o las pinturas celestiales, no, sino se menciona incluso la música celestial, ¿no? Por eso yo creo que tiene un gran impacto en mi vida el, el hacer música. No, pues desde los 5 años entonces te nació el gusto por la música sin saber que te ibas a dedicar a la ópera. Excelente, ¿no? Pues una trayectoria ya muy larga, un poquito. Y bueno, pues platícanos con qué nos vas a deleitar el día de hoy, para que la gente sepa qué es lo que el día de hoy nos vas a presentar. Me comentabas ahorita fuera de cámara que vamos a hacer un recorrido cronológicamente de lo que es la etapa barroca a la contemporánea. Platícanos más o menos de qué se trata. Bueno, primeramente quiero hacer un poquito de contexto. Y yo cuando empecé a desarrollar este gusto por la música, especialmente por la ópera, pues uno sueña con ser tenor. Pero cuando llego a la universidad me doy cuenta de que no soy tenor. Y paso por una serie de situaciones que me llevan a estudiar con la maestra Guadalupe Colorado. La maestra Guadalupe Colorado me dice, es que es extraño porque tú eres contratenor. Un contratenor es un hombre que tiene la capacidad de cantar tan agudo como un niño o como una mujer. Y entonces, en el periodo barroco, se desarrollaba mucho la práctica de los castrati. A los niños, cuando cumplían 10, 11 años y tenían muy bonita voz y habilidades para la música, los castraban para que pudieran preservar su voz y no les cambiara. A mediados del 1800, el Papa, no recuerdo qué Papa fue, pero prohibió toda esa práctica. Y entonces en Francia, durante el periodo barroco y el clásico, era una práctica que aborrecían. Entonces, en Francia y Inglaterra, se empezó a desarrollar la técnica del contratenor. Y la técnica del contratenor consiste, hay 3 formas de ser contratenor. Una, a través de algún problema glandular, algún problema fisiológico, y entonces por alguna u otra razón les afecta los testículos, ¿no? O algún accidente. La otra es la técnica del falsete, como se hace, por ejemplo, con el son jarocho, que se hace también, por ejemplo, como los Bee Gees, Freddie Mercury, o personajes como de este tipo, ¿no? Y después están los contratenores naturales, los que por alguna u otra razón nacimos con la voz más aguda de lo normal. Eso no quiere decir que tengamos tendencias diferentes, y aún así, si las tuvieran, pues eso es irrelevante. Pero cabe mencionar que en Tlaxcala, o es lo que yo he observado, que en el centro de México hay mucha gente que tiene la voz muy aguda. Y por eso en México la música banda, así como el son jarocho y demás, se canta muy, muy, muy agudo. Un ejemplo es que en México tú escuchas a los del norte hablar así, no hombre, ¿quién sabe qué? Sí, pues pónganse los pilos, amigo. ¿Quién? Pero cuando cantan, hubiera sido antes, ¿no? Sí. O por ejemplo en Veracruz se cantan los sones jarochos como ya váyanse preparando, que el conejo va a salir, sale aquí, sale allá. Y entonces la segunda voz es ya váyanse preparando, que el conejo va a salir. Y bueno, por eso me dedico más a la música barroca, que es extraño a veces cantar música mexicana con una voz así. Es muy extraño, porque todo el mundo está acostumbrado a un corte negrete, lo que voy a cantar hoy
pertenece a un compositor italiano que se llamó Christopher Guillebaldo Gluck. Y entonces está basado en un mito griego de Orfeo y Eurídice. Y Orfeo se enamora de Eurídice y ya están a punto de casarse. Y entonces cuando ya están haciendo todos los preparativos para la boda, Eurídice le dice, ¿sabes qué? Espérame, se me olvidó el ramo, voy a juntar florecitas al campo. Dice, ok. Mientras Orfeo se encargaba de la pachanga, aquí organizaba todo, Eurídice se fue al campo a recoger flores y entonces la muerde una serpiente. La muerde una serpiente y se muere. Y le avisan a Orfeo. Y Orfeo se pone muy triste, no lo cree. No lo cree y entonces va y ve, hasta que ve el cadáver de Eurídice, se convence y llora. Llora de manera profunda. Orfeo tenía la fama de ser un buen músico, un gran músico. Y entonces no se resigna a perder a su esposa. Y decide ir al mundo de los muertos. Decide ir al Hades, o al reino de Hades. Baja al reino de Hades. Y entonces Orfeo convence, de alguna u otra manera, convence a Hades de que le regrese el alma de Eurídice. Hades accede, pero le dice, bueno, con una condición. Mientras estés aquí en el mundo de los muertos, no vas a poder ver a tu amado. Dice, ok, acepto. Orfeo toma a Eurídice y va caminando. Y entonces, cerca de la salida, Orfeo no resiste las ganas y voltea a ver a Eurídice. Orfeo ha perdido de nuevo y para siempre a Eurídice. Y dice, ¿qué haré sin Eurídice? ¿Dónde iré sin Eurídice? Lo dice.
Orfeo, con su dolor, nuevamente conmueve a los dioses, conmueve a Hades, y a través de Cupido manda a que le devuelva nuevamente a Eurídice. Y se casan. Y tanto es tan maravilloso fue el amor de Orfeo y de Eurídice, que ahora, en las noches claras, podemos ver en el cielo cómo está pintado su amor en las estrellas. La verdad es que nos has dejado impactados con tu arte, con esta bonita canción y con el relato que nos vas comentando. Es un placer, te reitero nuevamente, tenerte aquí en Yauquemecan. Por supuesto, agradecer al alcalde Francisco Villarreal, quien es el que hace posible que podamos seguir invitando a más artistas de esta talla como la de Javier, para que ustedes se queden en casa. Y platicando con Javier, comentábamos que más adelante y una vez que pase el tema de la cuarentena, podamos invitarlo junto con otros 2 artistas más para hacer una presentación en vivo de ellos. Esto es solamente una probadita, más adelante los tendremos aquí en Yauquemecan para que ustedes puedan disfrutarlos. Y bueno, no sé si tengamos por ahí algunos saludos. Todavía no, bueno, estamos recibiendo saludos de todos los que nos siguen. Saludos, por supuesto, para doña Tere. Muchas gracias por seguir la transmisión y que el día de hoy nos va a deleitar con unos ricos chilaquiles con carnita asada. Gracias, güera, por seguir la transmisión. Y por supuesto a todos quienes nos siguen a través de esta red social, con el único objetivo de que se queden en casa, de que sigamos las indicaciones del gobierno municipal y por supuesto de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y del Gobierno federal. Pedrito Cortés. Saludos para Pedro Cortés, gran amigo, muchas gracias por seguir la transmisión. El día de hoy, reitero, nos acompaña este gran artista, Javier Fragoso. Y bueno, pues, ¿con qué otra melodía nos vas a deleitar, amigo? Pues, fíjense que ahorita que escuchaba lo de los chilaquiles y demás, que se oye delicioso el asunto. Nosotros hicimos, desde el 2010, tenemos una actividad muy importante que se llama El pan y la música no faltan en casa. Con eso tenemos una colaboración muy importante con la Panadería La Concepción, para quien mando un fuerte saludo, un saludo para mis amigos de La Concepción, para Tomás Angulo, Plácido, sí, bueno, son originarios de Xautempan, ellos están ubicados en Ocotlán, en Tlaxcala, en Apizaco, Juan Angulo, su hermano Remigio, todos ellos, que gracias a ellos hemos hecho muchos conciertos acá en Tlaxcala, llevan apoyando muchos años, ya 10 años, apoyando las actividades artísticas que hacemos en Ars Cantatem. Y eso me recuerda a una historia que tuvo mucho éxito hace muchos años, en la época de Mozart, allá por mediados del 1700, no, ya finales del 1700, 1800, por ahí, principios, ¿no? Mozart es un compositor que fue de los primeros que empezó a vivir de conciertos, de vivir de sus composiciones, porque trabajaba con el arzobispo de Salzburgo, el arzobispo de Coloredo, y entonces Mozart pues empieza a sentir un poco incómodo y desiste de trabajar de ahí y se sale. Entonces entra a trabajar como compositor de la corte, pero nunca le encargan nada, ¿no? Bueno, y entonces se pone a trabajar en una ópera basada en un libreto de Beaumarchais, que estaba prohibidísimo porque hablaba sobre pues el derecho feudal y todo, el abolimiento del feudalismo, ¿no? Entonces, Mozart toma esta obra y la hace ópera. Hace la segunda parte, que es Las bodas de Fígaro. Primero, está dividida en 3 partes, que es El Barbero de Sevilla, Las bodas de Fígaro y la otra parte no recuerdo, pero es una parte muy chistosa que tiene que ver con Querubino, que se las dejo de tarea para que la investiguen. Está divertidísima, se van a reír muchísimo con esta obra.
Entonces, las bodas de Fígaro, resulta que Fígaro es un peluquero que se casa, que está enamorado de Susana, que es su novia, y el conde de Almaviva le da una habitación en su castillo, y es una habitación grandota y muy cerca de las habitaciones del conde, ¿no? Y entonces le dice Susana, ¿y por qué estamos aquí? Dice, ¿por qué vas a pasar tus muebles aquí? Dice, es que nos ha dado esta habitación el conde para que vivamos acá. Dice, pues yo no quiero. Dice, ¿por qué? No, pues es que no le quería decir, ¿no? Hasta que, bueno, se convence y le dice que el conde anda detrás de sus huesillos. Pero obviamente, pues es el conde y no le puede decir cómo, pues, híjole, ¿y ahora qué hace? Entonces, como quiere abolir completamente el derecho feudal, que es la noche de pernada, que es la primera noche de los recién casados, la podía tomar el conde. Entonces, pues eso no le convenía ni le gustaba a Fígaro. Entonces, trama todo un plan. Como ya había dicho que iba a abolir ese derecho y demás, trata de vestir a Querubino, que es un pajecito, que anda por ahí, tiene unos 14, 15 años. Querubino allí le dice que lo va a vestir de mujer y va a hacer una cita con el conde, haciéndole creer que es Susana. Y entonces, pues así lo atrapa con la condesa y con todo el pueblo, y ya, pues, ya no va a tener otro remedio más que abolir. Pero todo le sale cruzado, ¿no? Entonces se arma todo un revuelo, y entonces expulsan a Querubino del reino, del condado, ¿no? De la parte del conde. Y entonces lo mandan a Sevilla a Querubino. Ya pues se va muy triste. Pero antes de que se vaya, lo llevan con la condesa para que le probasen el vestido, para armar alboroto. Y entonces cuando se encuentra frente a la condesa Querubino se caracteriza por una cosa: que está enamorado de todas. Pues es que está conociendo el amor, imagínense, está conociendo el amor. Entonces, ay, Querubino del amor, se enamora y le dice: ¿ustedes qué saben qué cosa es el amor si yo lo tengo en el corazón? Y eso se lo canta a la condesa con una cancioncita que él escribe, y precisamente acompañado de Susana, le dice así:
con cada canción nos sorprendes más, Javier. Muchas gracias por esas bellas melodías que nos has o que nos vas a seguir interpretando. No sé si tengamos por ahí más saludos, don Miguel. ¿Todo bien? Bueno, pues agradecerles a todos quienes siguen la transmisión. El día de hoy tenemos un gran talento tlaxcalteca, Javier Fragoso. Ahorita nos explicas cómo apareces en redes para que te sigan, para que puedan disfrutar más de tu arte, amigo Javier. Y bueno, la recomendación es quedarnos en casa. Por eso se hacen estas transmisiones con el objetivo de que ustedes en casa disfruten de estos talentos que el día de hoy tenemos para todos ustedes. Un saludo para nuestros amigos de Cultura Comunitaria, que más adelante estaremos compartiendo el link en el grupo de WhatsApp para que sigan la presentación de Javier. Y bueno, invitar a todos los artistas. Para Carmen Lozano. Saludos para Carmen. Que está mandando saludos. Carmen Lozano. Saludos para Javier. Ahorita Javier le mandas un saludo a Carmen Lozano también. Invitar a todos los artistas de Tlaxcala, de Yauquemecan, para que se sumen a esta iniciativa, para que vengan y demuestren su talento y podamos hacer más amena esta cuarentena quedándonos en casa para todos nuestros jóvenes, para nuestras niñas y para nuestros niños que no corran riesgo y por supuesto para los adultos, para que también disfruten de todas estas artes escénicas que hemos traído para todos ustedes. Te dejo con Carmen Lozano para que le mandes un saludo, amigo, y que nos expliques qué canción sigue. Carmen Lozano, un gran saludo, gracias por estarnos viendo. Sí, yo creo que es la Carmen Lozano que yo conozco, una de tantas que yo conozco. Un gran saludo. Ella me parece que es una de las grandes promotoras de cultura yateca en Yauquemecan. Es la creadora del concurso de voces de Atlihuetzía. Y creo yo que es una labor muy importante, para lo cual ojalá en próximas emisiones pues cuenten con un gran apoyo. Han estado haciendo unas cosas muy bonitas y sobre todo me interesa muchísimo el hecho de que hagan cantar a las personas, ¿no? Eso, el hecho de que canten es maravilloso, ¿no? Y sobre todo porque el canto es una medicina natural. El canto, cuando estamos tristes y no podemos expresarnos, la mejor manera para sacar la tristeza es cantar. Cuando estamos alegres, lo mejor que podemos hacer es cantar. A veces decimos, no, pues es que no tengo buena voz, no tengo, no soy afinado. Eso no importa. Eso se adquiere con el tiempo. Eso se adquiere con el... Así es. Ah, bueno, pues bueno. Entonces, eso, el cantar, a la perfección de cantar, pues se adquiere con el tiempo. Es como aprender a caminar. Y vamos paso a pasito. O cuando un niño empieza a caminar, los niños y se caen, pues a lo mejor... Ah, también a Rubén Lozano. Ah, excelente. Pues, bueno, vamos a... pura crema y nata aquí. Sí, y entonces cuando un niño empieza a caminar y se cae, un niño no tiene este prejuicio de decir, ya no lo voy a hacer, ¿no? Ya no voy a caminar. No, lo sigue intentando hasta que lo logra. Conforme pasa el tiempo, conforme crecemos, vamos perdiendo esa confianza en nosotros mismos. Y entonces dejamos de hacer muchas cosas. Yo los invito a todos los que nos ven, a todos los que nos van a ver en el futuro, a que sigan sus sueños, a que no dejen de trabajar por lo que quieren, por lo que aman. A veces la limitante es el dinero, pero yo creo que el dinero va y viene. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo en que los artistas escénicos, especialmente los artistas escénicos, estamos limitados en nuestro quehacer, creo que es el momento justo en el que podemos decir que realmente somos artistas y poner a trabajar nuestra creatividad. Entonces, a lo mejor no vamos a poder trabajar en un escenario o con gente, pero sí podemos generar alternativas como el trueque, como economías alternativas para poder salir adelante. Todas las actividades humanas son necesarias, pero también tenemos que desarrollarlas y tenemos que generar creatividad e incentivar la creatividad
para que podamos salir adelante con todas estas circunstancias que son adversas. La creatividad es la solución para todo esto. ¿Sí? Lo que vamos a cantar precisamente a partir de la necesidad nace lo que voy a cantar a continuación, que es una pieza de la ópera El Tigre y el Chapulín, basada en un cuento de la tradición oral de la comunidad de San Miguel Chinacapan, pero traducida al náhuatl de Tlaxcala. El Tigre y el Chapulín nace precisamente porque cuando yo empecé a estudiar ópera, pues yo quería siempre cantar música europea, Händel, Wagner, Mozart, Schubert, Schumann, etc. Y entonces tenía un rechazo a la música popular tremendo, ¿no? Pero me di cuenta también que el mundo de la ópera es sumamente complejo y sumamente elitista. Pero además le dan mucha prioridad al bel canto, a lo que es toda la ópera de Verdi, Leoncavallo, Donizetti, Puccini, etc., ¿no? Entonces la música barroca, la música antigua, pues se deja un poquito de lado. Es como ahora el reggaetón, ¿no? Antes pues eran las baladas, José José, etcétera, muy buenos cantantes, y ahora pues escuchas el reggaetón, Daddy Yankee, que si bien no está mal, pero pues es una música, es como por ejemplo los alimentos. La música es como los alimentos. O sea, todo el mundo sabe que debemos de comer de manera balanceada, ¿no? Entonces, el reggaetón, las cumbias, la salsa, el merengue, son esos alimentos como ricos, ¿no? Sabrosos, que todo el mundo quiere comer. Entonces, son como hamburguesas, tacos, tostadas, y pozolito. ¿Cuál sería la chatarra entonces? A eso voy. Pero la música de concierto es como un guisadito, una buena ensalada, carne asada, carne sin tanta grasa, o sea, también a lo mejor un poquito de pasta, etc., ¿no? Háganse esta pregunta: ¿qué pasaría si todo el tiempo estuvieran comiendo hamburguesas? Estaríamos obesos. Pues estarían obesos, se pierde el gusto, y bueno, pues tendríamos problemas del corazón, etc. Entonces, igual que tenemos que comer de todo. En la variedad está la riqueza. Entonces tenemos que comer, así como también consumimos reggaetón, cumbias, merengue, salsa, bachata, trap y demás, pues también tenemos que consumir un poquito de conciertos, un poquito de música de cámara, música coral, un poquito de ópera, todo balanceado para que podamos tener una riqueza intelectual, una riqueza mental muy buena, ¿no? Así pues también tenemos que leer, etc. Entonces, a partir de ello, sentí la necesidad de contar historias de mi tierra, de contar historias, porque yo me preguntaba, ¿por qué la gente no va a la ópera? Pues por una sencilla razón. La razón es que no van a la ópera porque no forma parte de su cultura, no forma parte de su tradición, no forma parte de lo que son. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a contar historias? Cuando empezamos a contar historias de México, es más, incluso en la misma escuela, es más fácil que digamos, no, es que mi abuelito participó en la revolución porque allá cuando estaba don Porfirio Díaz, y entonces empiezan a contar toda la historia de que el abuelito estaba en la revolución y que fue encarcelado y que tuvo, y que visitó a Pancho Villa. Pues lo recordamos más que si vamos a la escuela y de 1910, no lo recordamos. La historia, al igual que las demás ciencias, tienen que ser contadas y vividas, que tengan un significado para nosotros, porque además, entre más conozcamos de nuestra historia, más identidad tenemos. Entonces nace el proyecto de cantar ópera en náhuatl. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que es parte de nuestras raíces.
O sea, y me di cuenta de manera consciente, ¿no? Porque ya sabía que veníamos de los tlaxcaltecas que hablaban náhuatl, pero no lo entendía, que es parte de esencial. Por ejemplo, en Polonia solo se habla polaco. ¿Y por qué solo? Bien podrían hablar alemán, porque están cerca de Alemania y están cerca de otros países. Pero hablan polaco porque forma parte de su identidad y eso es lo que los ha sacado adelante como país. En México, ahora, no podemos decir que nuestras raíces son solamente náhuatl, sino son hispanas también. Somos esa mezcla, somos como una ensalada. Y eso, y no decimos, ay, me voy a comer un mix de lechuga con nueces. No, voy a comer una ensalada César o una juliana. ¿Sí? Entonces, nace el tigre y Chapulín. Nace, es una historia muy bonita. Y esta historia nace cuando todos los animalitos todavía eran, dominaban el mundo, ¿no? Imagínense. En esa época, un tigre llegó y estaba buscando algo que comer. Y entonces vio la casa de un chapulín. Se acercó sigilosamente y le detuvo el techo. No encontró nada. Rompió la pared de una habitación y así fue escapando hasta destruir completamente la casita. Cuando regresó el chapulín, vio su casa destrozada y llorando vio al tigre. Y con todo el miedo que le cabía en su cuerpo, pero también con todo el valor, le dijo así al tigre: déjenme decirles que esta obra nos llevó a la Universidad de Varsovia. Es la primera pieza de ópera en náhuatl que en preproyecto se ha presentado en la Universidad de Varsovia, junto al rector, en ese tiempo
el embajador de México en Polonia, creo que también fue la embajada de Colombia, de Chile, de Perú. Entonces, y bueno, también en Frankfurt, quiero agradecer todo el apoyo que siempre me han dado por parte de la Panadería La Concepción, por parte de Vinil Plus, que son los que han soportado y que hicieron realidad el hecho de que pudiéramos asistir a Europa a presentar estas actividades, ¿no? Ya son 2 veces las que vamos a Europa, ya tuvimos la fortuna de participar en el primer Congreso Internacional de Lenguas Indígenas y Minorizadas en la Universidad de Barcelona, y todo con un proyecto en lengua náhuatl, en idioma náhuatl. Yo los invito a que conozcan más de sus costumbres, de sus tradiciones, de sus raíces, que se involucren más con lo que somos, ¿no? Con estas actividades que nos hacen ser lo que somos. Somos tlaxcaltecas. Y somos tlaxcaltecas únicos en el mundo. Entonces, por eso somos especiales, ¿no? Y además, como es un estado muy pequeño, consideren que somos escasos, así que muchachas, estamos en peligro de extinción. Bueno, pues. Saludos para Viridiana Marroquí. Pues saludos para Viridiana Marroquí, que nos está mirando. Es de línea de contraste, medio de comunicación. Qué bien. Bueno, pues un saludo cordial y bueno, pues ojalá nos inviten a una entrevista para que podamos seguir difundiendo todas estas actividades. Nosotros en Ars Cantate estamos encantadísimos de poder participar con esto. Estamos trabajando en música sacra en lengua náhuatl, con los textos aprobados por el Vaticano. Entonces próximamente estrenaremos una misa en lengua náhuatl. Tenemos allí algunos links. Ustedes nos pueden buscar como Ars Cantate en YouTube o en Facebook. Ars Cantate. Nosotros somos Ars Cantate. Tenemos poquito material porque nos dedicamos más a la creación que a la producción. Pero próximamente vamos a hacer cositas para que nos puedan seguir nos puedan observar más de lo que hacemos. Pues no sé, más. No, pues agradecerte infinitamente este espacio que nos brindas. La verdad es que es un placer tener a gente tan talentosa como tú. Orgullosamente tlaxcalteca, como ya lo dijiste. Cuando gustes, aquí en Yauquemecan tienes las puertas abiertas. De parte del alcalde, igual recibe un fuerte abrazo, saludo. Y bueno, pues esperamos que en diciembre, como lo estábamos comentando, puedas deleitarnos nuevamente ya en un espacio público, con público presencial, para que disfruten de todas estas melodías que el día de hoy nos has venido a dejar una probadita. Y por supuesto, gracias a todos ustedes que siguen esta transmisión en vivo. El objetivo es que los jóvenes, las niñas, los niños y todo el público en general se queden en casa disfrutando de estas actividades que el Instituto Municipal de la Juventud hace para todos ustedes, obviamente gracias al alcalde Francisco Villarreal Chaires, ya que él nos da los medios y las facilidades para poder llevar a cabo todos estos eventos. Recordarles, el próximo lunes a las 2 de la tarde tenemos una conferencia sobre Frida Kahlo, así es que los esperamos a las 2 de la tarde con Jaime Ferrer. Él es el que nos va a hacer favor de presentar esta conferencia, es un escritor tlaxcalteca también, así es que los esperamos el lunes a las 2. El miércoles tenemos una función de títeres para los más pequeños de casa, y el jueves tenemos a Irving Mendieta, un cantante también de Tizatlán, Tlaxcala, no, de San Diego Metepec, perdón, San Diego Metepec, Tlaxcala, que también estará con nosotros. Y el día viernes estará un cantante, un talento de Yauquemecan, Rubén Lozano, que también nos está siguiendo en esta transmisión. Muchas gracias, Rubén, por seguir esta transmisión. El día viernes estará con nosotros. Así es que bueno, tenemos actividades toda la semana. Nuestra amiga Luciérnaga, narradora oral de Perú, nos sigue mandando cuentos para los más pequeños. El martes estaremos proyectando un video más de Luciérnaga, cuentacuentos, narradora oral de Perú. Así es que bueno, tenemos actividades para todo tipo de público, para todos ustedes. Muchas gracias por seguirnos en esta transmisión. Javier, encantado como siempre. Y bueno, pues aquí nuevamente te recuerdo que tienes las puertas abiertas de Yauquemecan. Gracias por este espacio. Y bueno, pues no sé si tengas algún último comentario. Pues quiero decirles que esta situación de
de la cuarentena, del COVID, es difícil. Debemos tomar conciencia de que es importante que se queden en casa, es importante que sigan las medidas de seguridad. Sabemos que es muy complejo para muchos generar ingresos ahora, pero precisamente hago el llamado a todos como mexicanos, como tlaxcaltecas, para que nos tendamos la mano, para que nos ayudemos, para que hagamos uso de esa tradición tan maravillosa que es el trueque, para que hagamos uso de esas herramientas que tenemos como la caridad, el amor. Es complejo, muchas de las cosas que estamos viviendo mueven diversos intereses, pero ahora es cuando se ve si realmente funcionamos como sociedad y sobre todo como humanidad. Por favor, compartan con sus compañeros, compartan con sus amigos, compartan con sus vecinos, con las debidas precauciones. Quédense en casa y hagan el bien a todos los que puedan. Gracias. Muchas gracias, Javier. Y bueno, también comentarles y hacerles la invitación a todos los artistas que nos siguen en esta transmisión. Tenemos la puerta abierta para todos quien guste venir a hacer una cápsula como la que el día de hoy hicimos con Javier. Adelante, serán todos bienvenidos. Y bueno, pues demostrar que en Tlaxcala hay talento y hay talento de sobra. Y por supuesto también a los amigos de Yauquemecan, que son artistas y que nos están siguiendo. Visítenos, les dejo mi número 246-198-0601 para que se comuniquen a través de WhatsApp y nos pongamos de acuerdo para hacer una presentación aquí en Casa de Piedra. Obviamente no hay público presencial, pero podemos llegar a muchos hogares con estas transmisiones en vivo. Agradecer a don Miguel, que es el que nos hace favor de grabar estas cápsulas. Muchas gracias, don Miguel, por difundir todas estas actividades que hacemos. Y tenemos una sorpresa para el sábado 25 de abril. Ya la otra semana les estaremos dando mayores pormenores de esta gran actividad que tendremos el día sábado 25 a las 7 de la noche, pero la otra semana les diremos. Así es que muchas gracias, nos vemos el lunes a las 2 de la tarde. Que tengan una excelente tarde, quédense en casa, saludos a todos.